Y acá tengo la PPT. Esta, ya. En esta quedamos, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Ay, me cambié. Ahí está, ya. Entonces, bueno, retomando lo que estábamos conversando en la clase anterior, habíamos hablado de IFRS, ¿ya? No sé si quién recuerda a qué nos referíamos con la sigla o nomenclatura IFRS. ¿Quién recuerda? ¿Qué era? Algo. Informe financiero, pero no sé. Ya, tiene que ver con los informes financieros, sí. Y esta sigla, recuerden que estaba en inglés. Ah, Sí, tenía otra traducción al español que era NIF, NIIF. ¿Ya? A ver si por ahí les suena a lo mejor. ¿A qué era esto para nosotros si vamos a trabajar con la información contable? ¿A qué corresponde este concepto, esta sigla? son normas Bien, sí, son normas justamente. ¿Normas para qué? para formar el informe final contable. Ya, sí, o está bien, lo dijo en otras palabras, pero es correcto, ¿ya? Bueno, en la sigla NIF justamente es Normas Internacionales de Información Financiera, ¿ya? No sé si estaba escrito en el apunte específicamente el nombre de esa, creo que lo vi. Acá está, claro, al principio de la materia decía acá, Normas Internacionales de Información Financiera o NIF, ¿ya? Y en inglés, IFRS, que es International Financial Reporting Standard, ¿ya? IFRS, que en el fondo es esto mismo, pero en inglés, ¿ya? Entonces, NIF o IFRS es lo mismo, primero, ¿ya? Y como ustedes dijeron por ahí, son normas que nos guían a nosotros contablemente para elaborar los informes financieros. Ya es correcto lo que dijo, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante teníamos con respecto a las NIF o a las IFRS? Que recuerden, hagan memoria. Utilicemos un poquito ahí para que vayamos enchufándonos un poco con lo que continúa de materia. ¿Qué más podemos decir con respecto a estas normas? No sé si está bien, pero podemos decir como que son, no sé si es mundial, como que todos los países se rigen por estas normas, Sí, como eso es para que sea correcto. universal. Exacto. O sea, la gran mayoría, en realidad, por no decir que todos, efectivamente, hoy en día se rigen, ¿cierto?, por esta normativa. Y por eso Chile también en algún momento, que fue hace ya varios años, decidió adherirse, ¿cierto?, a esta regulación para efectos de reportería, porque nos pasaba antiguamente que en el fondo las empresas hacían finalmente a veces estados financieros como en dos versiones. La versión chilena, en base a los boletines técnicos, que era lo que usábamos antiguamente, y para las empresas que tenían negocios afuera en el extranjero o que tenían que reportar a matrices que estuvieran en otros países, tenían que hacer otro bajo la normativa internacional de información financiera. Entonces llegó un momento en que Chile decidió adherirse a esta normativa para efectivamente estar como en línea con los otros países del mundo, ¿ya? Otra cosa importante con respecto a las normas internacionales de información financiera es que esto es conocido como normativa, como le dice su nombre, financiera o contable, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser lo mismo que la normativa tributaria, que la norma tributaria es específicamente chilena, ¿ya? Y tiene que ver, la tributaria, nosotros la utilizamos para que las empresas determinen y paguen sus impuestos.
La normativa financiera o contable es para que las empresas, como dijo una compañera, elaboren sus estados financieros en general y vean cómo está su situación financiera sin considerar o previo a lo que es impuesto. ¿Ya? ¿Quién o qué? Había otra sigla que yo les comenté también, que era previa a la existencia de las normas internacionales de información financiera. Antes usaban otros documentos, otra normativa financiera contable, que también era una sigla cortita. Las NIC, las NIF. Sí, las NIC son las normas internacionales de contabilidad y estas existieron antes que las NIF. ¿Ya? Primero se crearon las NIC y se hizo un listado de temas, ¿se acuerdan que les dije? Por número, NIC 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y cada número abordaba un tema, inventario, existencia, inversiones, etcétera. ¿Ya? Y después se hizo un nuevo análisis, un reestudio de la normativa existente y se agregaron las NIF. ¿Ya? Y en algunos casos puede que existan NIC y NIF NIC y NIF que aborden el mismo tema y en ese caso lo que manda es la NIF, ya porque está más actualizada. Y también puede suceder que tengamos NIC de un tema en particular que no esté cubierto por las NIF, entonces en ese caso nosotros nos guiaríamos por las NIC, las normas internacionales de contabilidad. Y en inglés es IAS, me cuesta el inglés, IAS, ¿ya? IAS y NIC es lo mismo. IFRS y NIF es lo mismo, solo que en uno está en inglés y en el otro está en español. ¿Ya? Algo más importante dijimos con respecto a estas normativas y en relación a las pymes. ¿Aplican o no aplican para las pymes? Para los negocios más pequeños. ¿Es obligatorio también que apliquen esta normativa? No, las pymes tienen otras normativas porque es la IFRS solo son para empresas que tienen que ser público su estado Claro. financiero. Que los reportan en la CMF, ¿cierto? En Chile igual se crearon unas normativas que es NIF aplicada para pymes, ¿ya? Pero como usted dice, no es obligatorio que las adopten, es opcional hasta ahora, ¿ya? Porque obviamente eso implica mayores costos, mayor trabajo, elaborar estados financieros, etcétera. Entonces, para el caso de las pymes no es obligatorio que apliquen esta normativa. Sí es obligatorio 100% para las empresas que reportan en la Comisión de Mercado Financiero, ¿ya? Los que tienen que publicar su información contable financiera en esta página o en esta plataforma, sí tienen que adherirse 100% a lo que es IFRS, ¿ya? Full IFRS se dice, en el caso de estas empresas, que son las más grandes en realidad, ¿ya? De hecho, yo estaba abriendo acá la página, que a veces no me deja mostrar. Acá está. No, efectivamente no lo creo. Acá está. No, ahí sí lo pesco. Ya. ¿Se ve mi pantalla? La tengo en Sí, la CMF. Ya. En sí. esta página es donde estas empresas publican sus estados financieros, ¿ya? Acá la verdad es que la cambiaron, por eso estaba viendo, porque hace tiempo que no entraba. Y hay una sección en donde deberían estar publicados los estados financieros de las empresas, ¿ya? Yo estoy entrando aquí ahora acá está. Memoria anual, reportes financieros. Acá, estado financiero. Balance y está. Vamos a entrar aquí. Y yo aquí podría, hay una parte en donde nosotros podríamos buscar por empresa, pero en este caso no puedo. Estados financieros, CMF. Ahí sí, acá está. Ya.
Entonces acá en el fondo, si se fijan, está el listado de todas las empresas que publicaron sus estados financieros anuales, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué podríamos hacer? Elegir uno, por ejemplo, porque ellos hacen pública su información. Eso es lo que ellos quieren en el fondo y lo que buscan, porque quieren transparentar sus movimientos. Entonces yo aquí elijo el periodo, no sé si se ve lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y pongo acá abajo, me pregunta, ¿qué quiero? Quiero las cuentas de estado de resultado, de situación financiera, de resultado y de flujo de efectivo. Consultar. ¿Ya? No se encontraron para este periodo. No los han subido. Vamos a elegir. Yo había entrado en una, pero no me acuerdo en cuál era. No. Ah, ¿cómo? Ahí sí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, me está desglosando primero el estado de situación financiera. Activos, otros activos, deudores, cuentas por cobrar. ¿Se fijan? Y estos números que están acá son los saldos de las empresas al 31 de diciembre del 2024. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí. Ah, Sí ya. se ve. Ya, entonces, ¿por qué a mí me interesa que ustedes vean esto? Porque en el fondo, en el caso de las empresas que son full IFRS y que publican sus estados financieros, todo el proceso contable que se hace previo, que es lo que vamos a ver después, tiene que llegar finalmente a esto. Este es como el producto final, por decirlo de alguna manera, de las empresas, ¿ya? Entonces acá va desglosado desde activo, pasivo, que después vamos a ir viendo a qué corresponde cada movimiento, después viene patrimonio, en donde no hay nada es porque no existen estas cuentas de la empresa, no tienen saldo, ¿ya? Y después más abajo viene el estado de resultado que me pasé de largo. Acá. Otros ingresos, ganancias, acá. Gastos de administración y todos los conceptos que se van desglosando en el estado de resultado de la empresa, ¿ya? En el fondo, todo el trabajo previo que se hace contablemente, cuando nosotros incorporamos los registros contables en el libro diario, todo el tema que después vamos a ver, en el caso de las empresas que reportan, ¿cierto?, a la CMF, es para llegar a ese producto final que es el que se publica, ¿ya? Y en el caso de las empresas más pequeñas, el producto final sería el balance, ya solamente el balance de 8 columnas, que también lo vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué hice esta recapitulación? Porque en el fondo acá señala, ¿cierto? 4 estados financieros que se exigen para IFRS, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con esta normativa, como les decía yo, el producto final es este que nosotros vimos publicado en la plataforma de la CMF, ¿ya? Y ahí lo que se publica es el estado de situación financiera o balance, ¿ya? Que hay un formato que es el que está ahí, ¿cierto? Que se lo entrega a la CMF de acuerdo a la a IFRS, ¿cierto? Que tiene que ser con ese formato. Por eso habían líneas que estaban en blanco, porque en el fondo dice yo, si aquí no tiene nada, no ingrese nada, pero tenemos que usar esos nombres y ese orden de cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo se emiten de mayor a menor liquidez, ¿ya? Primero van las cuentas de activo, de pasivo, se separan en corrientes, no corrientes, etcétera. Llevan un orden, ya tiene que ser de esa manera. Entonces, ¿qué estado financiero nosotros emitimos de acuerdo a IFRS? El estado de situación financiera y en ese orden también el estado de resultado, que lo podemos emitir por naturaleza de los gastos o por función, se va clasificando según nosotros la empresa lo estime conveniente y hay formatos para estas dos situaciones, ¿ya? El estado de cambios en el patrimonio, que es un recuadro en donde yo explico si el patrimonio de la empresa, su capital inicial, varió por algún motivo. Si este sufrió alguna variación, nosotros tenemos que explicarlo a través de este estado de cambio. Si el patrimonio no varió, se hace igual el cuadro, pero se refleja que no hubo ningún movimiento, ¿ya? Y cualquier movimiento que haya sufrido el patrimonio, nosotros como empresa tenemos que saber cómo explicarlo. Si hubo un aumento de capital, si hubo una disminución de capital, si estamos incorporando resultados, etcétera. Ya todo eso como empresa se tiene que acreditar y explicar. Y por último, el estado de flujo de efectivo, que en el fondo muestra cómo varía el saldo de la cuenta efectivo. Si yo empecé con 1000 y terminé como, con 1200, ¿qué influyó, qué conceptos influyeron para que nosotros termináramos en un saldo de 1200? ¿Ya?
si a lo mejor tuve una inversión y esa inversión me generó retornos, si solamente fue porque por el movimiento de la operación, por ventas propiamente tal, o no sé, ya, y cada uno de estos estados de financieros tienen un formato que lo exige IFRS, ¿ya? Y que nosotros tenemos que seguir esa estructura precisamente para incorporar la información, ¿ya? En este caso, básicamente es más que nada traspasar datos desde nuestra información contable a estos informes, ¿ya? Y poder incorporarlos correctamente también por los conceptos que correspondan, porque a veces vamos a tener ítem que la verdad no nos puede complicar un poquito si en el efectivo vamos a poner si fue venta, si aumentó por movimiento de la operación, si aumentó por inversión. Toda esa información nosotros debemos obtenerla de las partes que correspondan de la empresa. No es que nosotros tengamos por qué, si llegamos a elaborar estos estados financieros, manejar toda la información. Ya lo que se hace justamente es que yo con cada área responsable verifico las variaciones o por qué a lo mejor ahora tengo más o menos efectivo, por qué bajó tanto quizás, etcétera. Ya todo esto se va recopilando con las diferentes áreas de la empresa. Si yo bien puedo tener los números de mi balance, ¿cierto? La explicación en sí, que es la que se incorpora acá también, me la entrega cada área o cada gerencia en este caso, principalmente. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, no es que, por ejemplo, a mí de repente me vayan a decir, oye, hay que hacer el estado de situación financiera, el estado de resultados, qué sé yo. Siempre voy a partir de una base que es mi balance. Ya siempre la información base va a estar ahí. Pero el complemento de esta información me la tiene que entregar el área que corresponde. ¿Ya? Y eso nosotros lo tenemos que recopilar en el fondo. La otra vez yo les comentaba quiénes en el fondo eventualmente, en general, son los encargados de elaborar este tipo de información, contadores, auditores, ingenieros comerciales, igual que se han desarrollado más en la parte financiera, y el jefe de contabilidad sí o sí está metido 100% en esto, ¿ya? Él es como la contracara, por decirlo de alguna manera, del 80% de la información que está acá, ¿ya? A veces hay áreas destinada exclusivamente a la elaboración de estos reportes. Las empresas que, sobre todo en aquellas que tienen que reportar también para el extranjero, tienen áreas específicas trabajando solo en esto. O bien dentro del área de contable, ¿cierto? Hay una persona que tiene más el perfil de eh, mm, financiero para elaborar esta información. ¿Ya? Ya. Y lo que yo les había comentado, que es lo que quiero hacer, quiero buscar unos archivos porque yo tengo unos formatos en PDF de unos estados financieros, ¿ya? Que en realidad estoy tratando de buscar como el más simple posible para que tampoco se abrumen tanto, ¿cierto? Y mi idea es poder entregarles estos formatos como para que ustedes puedan ver más o menos cómo quedaría como la información financiera ya final una vez que nosotros pasamos por todos los procesos de revisión, por todos los registros contables, por la validación del balance, etcétera, cómo queda el producto final, ¿ya? Así que eso, cuanto lo tenga, yo se los voy a mandar por el grupo, yo creo que es mejor. Ya. Entonces, ahora pensando en la contabilidad como sistema de información, ya en general en nuestro país, las empresas grandes usan software, ya donde se registran y procesan todos los movimientos de la empresa, todos los registros, operaciones, compras, ventas, etcétera, ya. Y en el fondo, la idea de estos software o sistemas es que, producto del registro inicial, por ejemplo, de una compra, esta plataforma puede alimentar el libro de compra, el libro de venta, el libro diario, etcétera. Ya se hace de forma más automática. Entonces, ¿qué tipo de información se puede registrar a través de un software o de una plataforma contable? Son transacciones como ventas, compras, ingresos, gastos, todo tipo de pagos. Con esta misma plataforma hay algunos software que dan la opción de preparar los estados financieros y también están incluso en línea con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces también prepara la información
para la declaración mensual y anual de renta, ¿ya? En el caso de la renta, siempre hay que presentar una serie de certificados que se llaman declaraciones juradas. Entonces, estas plataformas muchas veces nos entrega como esta información básicamente hecha con lo que nosotros hayamos ingresado durante el año, ¿ya? También permite generar reportes donde nosotros podemos sacar resúmenes, ¿cierto? Y se vea cómo ha ido creciendo la empresa, cómo ha ido a lo mejor, se han ido comportando sus ventas, dónde han aumentado o disminuido más sus gastos. Podemos elaborar ciertos pronósticos, ¿cierto? Cómo se proyecta de aquí a un año más. Entonces eso ayuda también mucho a la toma de decisiones, ¿ya? Hay software o sistemas que ofrecen distintas opciones. Algunos, por ejemplo, solamente son para ingreso de información y llegan hasta el balance o hasta el estado financiero, pero no están en línea con el Servicio de Impuesto Interno o con Previrred también para el pago de imposiciones. Hay otros que hacen todo, que hacen la liquidación de sueldo, preparan la declaración de impuestos, etcétera. Según lo que ofrezca cada uno, obviamente son los valores que va cobrando cada plataforma, ¿ya? Y sirven, sí, son de mucha ayuda. En general, las empresas de mediana a grande usan estos sistemas, pero no son obligatorios. Ya no es que yo, pues, todo tipo de empresas tenga que tener un software o una plataforma contable, ¿ya? Es una opción, pero también en el caso de los negocios más pequeños, ¿cierto? Pueden usar una planilla, un Excel, en donde nosotros tengamos todos nuestros registros, no hay ningún problema, ¿ya? También es una alternativa aceptada y que el Servicio de Impuesto Interno no debería cuestionar siempre que nosotros tengamos la información bien presentada, de acuerdo a los formatos que corresponde, contablemente y para el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, tanto un software como una planilla automatizada, un Excel con fórmulas, son igual de válidos, ¿ya? Justamente, si Jocelyn dice que hay programas de Excel que se pueden descargar y eso es así, la verdad es que ahora hay muchas alternativas, mil. Entonces, ¿cuál van a usar y cuál es recomendable? La que les acomode más de acuerdo a la empresa en la que están trabajando o a la empresa que están creando, ¿ya? Lógicamente que en las empresas más grandes donde hay más movimiento, siempre un software va a ser la mejor alternativa, ¿ya? Pero también ahí hay varias opciones, dependiendo de los movimientos que tengan. Si quieren, tienen personal contratado, si quieren contratar con remuneraciones, que le haga las liquidaciones. Hay plataformas que hacen todo de manera automática con respecto a remuneraciones. Y hay otras plataformas que ven todo lo que tiene que ver con servicio de impuesto interno. Entonces ahí hay que ir evaluando cuál es la opción más conveniente, ¿ya? Y también justamente hay planillas Excel en donde yo ingreso los movimientos diarios y automáticamente me va cargando el resto de la información de los libros que eventualmente necesite la empresa, ¿ya? Entonces la verdad es que ahí hay que ver en realidad cuál es la que les acomoda más. A lo mejor hay personas que en realidad el Excel no es muy amigable, no les gusta, se complican con las fórmulas y quizá un software sí es más cómodo, ¿ya? Entonces ahí hay que evaluar en realidad de acuerdo a cada empresa y a la persona que va a trabajar in situ con este tipo de alternativas. Pero todas son válidas para, en nuestro país, legalmente hablando, todas sirven, ¿ya? Em, y con respecto al sistema de información contable, en nuestro país, ¿cierto? Hay distintos métodos, procedimientos o recursos que podemos usar como empresa para llevar un control de todos los movimientos, ya de todas las compras, de los gastos, de los egresos que tenga la empresa. Y la contabilidad principalmente en nuestro país la podemos clasificar en dos grandes categorías, ¿ya? Primero es la contabilidad financiera, que es la que tiene que ver con estos reportes que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? Que el balance, el estado de situación financiera, el estado de resultado, etcétera. Y la contabilidad de costos o contabilidad interna. Y la contabilidad de costos, la contabilidad financiera, como yo les decía, primero es la que nos entrega la información para que los demás puedan ver el resultado de la empresa, ¿ya? Cómo estuvieron sus ingresos, sus costos, sus gastos, cuáles son sus principales, dónde está englobado su principal activo, el flujo de efectivo, etcétera, ¿ya? Y en el caso de la contabilidad de costos, lo principal o el objetivo de este tipo de contabilidad es que nosotros podemos ver
cómo se relaciona el costo de producir un producto o de prestar un servicio versus los beneficios que o el retorno que le genera a la empresa. ¿Ya? Acá nosotros calculamos cuánto gastamos en cada uno de los productos que vendemos, ¿ya? Cuánto dinero se destina en llegar al producto final y con eso yo puedo determinar cuánto voy a cobrar eventualmente, cuánto beneficio voy a obtener producto de esta producción. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos ayuda la contabilidad de costos? A tomar decisiones sobre los precios que vamos a cobrar, el presupuesto que vamos a necesitar eventualmente para cierta cantidad de producción, ¿cierto? Y cómo vamos a ir administrando esta información, ¿ya? La principal diferencia entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera es que la contabilidad de costos es para uso interno de la empresa, ¿ya? O sea, mi competencia ojalá no sepa, no tenga esta información porque eso es algo interno de cómo nosotros manejamos nuestro presupuesto, ¿ya? Y la contabilidad financiera sí está hecha para que todo el mundo, quien nosotros necesitemos, la conozca, ¿ya? Eso es como lo básico o lo más importante entre estos dos tipos de contabilidades, ¿ya? Y obviamente la contabilidad de costos también nos permite ver o desglosar por área, ¿cierto? Cuánto gasta, cuánto incurre en cada área en también en prestar el servicio final o en producir nuestro producto que va a estar disponible para la venta, ¿ya? ¿Se entiende eso? Profe. Ya. Yo les voy preguntando porque yo no los veo. Estoy viendo la pantalla o estoy mirando al cielo, entonces mi idea es saber que están ahí. ¿Ya? Gracias. Ahí me contestó Jocelyn. Gracias. Ya. Con respecto al propósito y naturaleza de la información contable, primero, el propósito de la contabilidad siempre va a ser entregar información financiera sobre la situación de una empresa. ¿Ya? ¿Para qué? Para tomar decisiones, para verificar si seguimos a lo mejor con este negocio, ¿cierto? Si tenemos que pasar por un periodo de receso a lo mejor, o si es que en realidad tenemos que invertir más, etcétera. ¿Ya? ¿Qué nos permite la información financiera? Planificar. Planificar o eventualmente controlar, ¿cierto? Las actividades que la empresa está realizando, ¿ya? Y el sistema contable dentro de la empresa nos permite ir desarrollando, ¿cierto? Esta información, ir trabajando esta información para poder entregarle a quienes corresponda, que en este caso son a lo mejor los directivos, ¿cierto? Los datos necesarios para que ellos puedan tomar estas decisiones, ¿ya? Y verificar si efectivamente están logrando los objetivos que se habían propuesto, ¿cierto? O si a lo mejor nos vamos por otra línea, si estamos muy lejos, estamos cerca, nos falta a lo mejor hacer otro tipo de esfuerzo, etcétera. ¿Ya? También importante es que toda la información contable hoy en día se trabaja a través de sistemas computacionales. Ya todo es digital. Ya no existe como antiguamente existían estos libros, ¿cierto? Libros, manuales, en donde nosotros íbamos haciendo todos los registros contables o los movimientos de la empresa. No, ahora todo es a través de registros digitales que eventualmente, lógicamente, que nosotros podemos imprimir. Pero la base de la información, en sí la esencia, el origen va a estar siempre digitalizado, ¿ya? Hoy en día ya no se hace lo que se hacía antiguamente, que íbamos a timbrar estos documentos de que usábamos en los libros, ¿cierto? Teníamos que ir al servicio donde nos ponían estos timbres del servicio, etcétera. Ahora todo eso es a través de la página del Servicio de Impuestos Internos y se hace de manera digital. Ya no hay nada en papel. No, no existe esa opción. Si yo alternativamente como respaldo, a lo mejor quiero llevar que lo he visto, mi libro de compra y venta de manera manual, está súper bien, pero si yo llevo eso al Servicio de Impuestos Internos, no me lo van a recibir, ¿ya? Tiene que estar digitalizado, ya sea en una planilla Excel o en el software que ustedes hayan contratado para llevar esta información, ¿ya? Eh, con respecto al sistema contable en sí, cuando nosotros queremos elaborar o preparar la información contable, tenemos que seguir un modelo, ya un modelo básico, ¿cierto? O una guía, ¿cierto? Que está previamente definida o diseñada, ¿ya?
La idea es que la información contable nosotros la podamos, a través de la información que nos entregan los datos contables, nosotros podamos controlarla, que sea compatible, que podamos a lo mejor poder verificar bien o deducir correctamente ciertos datos según la presentación que tenga, ¿ya? Independiente del sistema contable que la empresa elija, porque como les decía, hoy en día hay muchas opciones, o si vamos a trabajar con Excel, ¿cierto? Siempre tenemos que seguir los pasos, los mismos pasos o la misma lógica para poder trabajar la información, ¿ya? Sobre todo si queremos registrar los datos financieros o si queremos a lo mejor llegar al reporte final, ¿ya? Entonces, em, a grandes rasgos, ya sea que usemos plataformas, software o Excel, existen tres conceptos básicos que nosotros tenemos que seguir siempre con la información contable, ya que es registrar, clasificar y resumir. Ya estas tres palabras son súper importantes cuando nosotros vamos a trabajar la información contable. ¿Ya? Em, y lógicamente que también involucra que exista una comunicación, ¿cierto? En las partes que trabajan en la elaboración de esta información. Como yo les decía al principio, si yo voy a elaborar los estados financieros, lógicamente que a mí me van a entregar información, pero también es importante que yo me comunique con las áreas responsables o con las generadoras de esta información para verificar, corroborar y ver a lo mejor por qué una cuenta sufrió una variación X desde principio a fin de año, ¿ya? O por qué tuvimos este movimiento registrado en la cuenta tanto. Siempre tiene que existir una comunicación entre las partes que intervienen en la elaboración de esta información y también para que podamos todos interpretar de la misma manera la información contable, ¿ya? Con respecto a los tres conceptos que yo les comenté, que es registro, clasificación y resumen, primero, en el caso del registro de la actividad financiera, para esto nosotros utilizamos eventualmente un sistema contable, ¿ya? O un registro contable, ¿ya? Refiriéndonos un poco a las planillas de Excel, ¿ya? Nosotros tenemos que llevar un registro sistemático de toda la actividad de la empresa o del negocio. Diariamente deberíamos llevar este registro, ¿ya? En el caso de las empresas que tienen múltiples transacciones, ¿cierto? Siempre es importante que exista una persona o un analista o un cargo X encargado de realizar este tipo de actividades, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor en el caso de las empresas que tienen mayor cantidad de movimiento, no sé, vamos a designar al analista X para que diariamente ingrese las facturas de compra. ¿Por qué? Porque estamos comprando y tenemos que digitar esta compra de X, de insumos, de lo que sea, ¿ya? Y también es importante que nosotros tengamos claro que todo movimiento que realice la empresa se tiene que ver con algo monetario, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que saber transformarlo a un cuánto, en monetario, a qué equivale, ¿ya? Ya sea una firma en el notario, em, un proceso de contratación, la compra de insumos, todo siempre se va a tener que traducir en dinero. Y este movimiento monetario, este registro de dinero, se tiene que reflejar en el libro diario de la contabilidad, ¿ya? Entonces, nosotros diariamente tenemos que saber ingresar o registrar todos los movimientos que la empresa o transacciones que la empresa realice, ¿ya? Si bien a veces por la cantidad de movimientos, ¿cierto? Sucede mucho que nosotros a lo mejor juntamos así como varios movimientos de un día y ahí nos sentamos quizá a mitad de semana o X día a poder registrar todo esto, pero es importante que se vaya manteniendo como esta frecuencia, ¿ya? Que efectivamente se vayan registrando los movimientos que corresponden y que se hayan realizado. ¿Para qué? Para que al final de cada mes, ¿cierto? Nosotros tengamos esto todo identificado contablemente, ¿ya? Entonces, el primer paso es registrar. Después viene la clasificación, que de la mano con este registro, ¿cierto? Cuando nosotros decimos ya, no sé, compramos 1 millón, por ejemplo, en mercadería, nosotros tenemos que saber cómo vamos a clasificar este movimiento, qué cuentas contables le vamos a asignar a este movimiento de dinero, a esta compra que realizan, ¿ya?
Y es importante que podamos tener claro, ¿cierto?, qué actividades se están viendo involucradas al hacer cualquier operación dentro de la empresa, ¿ya? Y para eso es importante y por eso nosotros tenemos, ¿cierto? O deberíamos tener nuestro listado de cuentas, ¿cierto? Nuestro plan de cuentas en donde vamos identificando qué cuentas fueron las que se vieron involucradas en un movimiento o en otro. Ahí vamos clasificando, ¿ya? Y además, lógicamente, que también vamos a tener la capacidad de identificar o clasificar si corresponden a activo, a pasivo, a patrimonio, ingreso, gasto, ¿ya? Y por último, resumen, ¿ya? Porque, por ejemplo, es súper poco útil que yo le entregue a lo mejor a una jefatura, a un gerente, ¿cierto? El libro diario completo. O sea, un montón de registros con cuentas y montos, largo, eterno, que claro, probablemente lo va a entender, pero a simple vista o de manera rápida no le sirve esa información. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer una vez que tengo registrada y clasificada la información o los movimientos de la empresa? Resumirla, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta información contable pueda ser utilizada de manera rápida por estas personas o estos cargos, ¿ya? Entonces, yo la resumo. ¿De qué manera? Con los financieros. Balance, estado de resultados, flujo efectivo, etcétera. Ya ese es el resumen de mi información y es la que yo utilizo para que quienes correspondan, quienes la necesiten, puedan identificar rápidamente en qué situación se encuentra la empresa. ¿Ya? ¿Se entiende lo que dije o hablé muy rápido? Sí, profe, está claro. Ya, qué bueno. Me alegro porque les voy a hacer una prueba. No, prueba sorpresa. Ya, Jocelyn me pregunta que para usar Excel, ¿de dónde sacamos las ventas diarias? Hay dos alternativas, ¿ya? En el caso de las empresas que hacen ventas con factura, pueden sacar las ventas del Servicio de Impuesto Interno directamente, ¿ya? Si ustedes entran a una opción que después la vamos a ver, creo que hay un módulo más adelante donde puedo explicar eso. Ustedes entran a la página del Servicio de Impuestos Internos y hay una parte donde yo puedo descargar esto y se descarga como un Excel, ya las ventas con factura. En el caso de las ventas con boleta, ya depende también. Por ejemplo, si ustedes usan las maquinitas, Mercado Pago, Clap y Transbank y todas estas opciones que existen, siempre que la empresa o el negocio adquiere estas máquinas, el proveedor nos da un usuario. Les dicen, ustedes pueden entrar a tal parte con este usuario, que generalmente es el correo, el root de la empresa, no sé, y crean su clave, ¿ya? Y entrando a estas plataformas, ustedes pueden sacar los reportes de venta en el día, o sea, salen inmediato. Yo vendo con la máquina, inmediatamente está cargada la información en la plataforma. Y generalmente estas plataformas dan la opción de descargar el reporte también en Excel, ¿ya? Y por último, si emito boleta con la página del Servicio de Impuestos Internos, porque es una opción también, cuando les pagan con efectivo o transferencia, nosotros podemos usar la página del servicio para emitir boletitas, que es una aplicación también que existe para instalar en el celular. En ese caso, también puedo descargar un Excel con el detalle. El único detalle de las plataformas, por ejemplo, de Transbank, Mercado Pago, es que este reporte de ventas solamente me da la información de la fecha, la hora, el monto de la venta y quizás si fue con débito, crédito o no sé qué. Pero ahí yo no tengo detalle de los clientes. Nunca. Eso no sale ahí. Ya solamente sale la operación y nada más. ¿Ya? En el caso de la factura, sí, yo obtengo toda la información del cliente en la página del servicio. Pero para efectos de números, ¿cierto? Es una información que sirve bastante. Y en el caso de las empresas más grandes, como Falabella, Cencosud, qué sé yo, ellos usan software, ¿cierto? Más sofisticado, en donde uno ingresa y descarga las ventas completas, sale hasta la dirección del cliente prácticamente. Pero hay distintas alternativas. Pero hoy en día todo se puede descargar a, a Excel. En general, todas estas plataformas deberían dar la opción de hacer una descarga a una planilla de Excel. ¿Ya? ¿Se entendió?
Ahí me dice Jocelyn si tiene Sí, algo. profe. Ya, qué bueno. A veces hablo muy rápido, así que ustedes me tienen que decir que pare un poquito porque si es que no entienden algo. ¿Ya? Entonces, importante, ¿cierto? Registro, clasificación y resumen. Ya eso es como la base para efectos de saber cómo trabajar la información contable. ¿Ya? Lógicamente que hay más temas involucrados, más pasos, etcétera, que los vamos a ir viendo, vamos a llegar a elaborar en algún módulo el balance, ¿cierto? Pero la idea es que conozcamos en términos generales, ¿cierto? El concepto de cómo se usa o cuál es el destino de la información contable, del sistema contable, qué información nos proporciona este sistema, etcétera. ¿Ya? Em, entonces, la información en sí, la información que nos entrega la contabilidad, no es solamente registrar, ¿ya? Lógicamente también nos permite generar ciertos informes o reportes, pero el objetivo final de la contabilidad es usar esta información, analizarla, interpretarla y tomar decisiones. Ya esa es la clave de todos estos procesos de registro, ¿ya? ¿Para qué nosotros emitimos los informes o resumimos la información contable? Para que podamos entenderla, analizarla y en base a eso tomar alguna decisión, ¿ya? En sí, el perfil del contador que prepara la información contable, s- tiene como principal objetivo, ¿cierto? Entender el significado de dónde vienen los números, ¿ya? Yo como contadora, si presento un balance o un estado de situación financiera, tengo que tener la capacidad de explicar a grandes rasgos por qué tuve este saldo, por qué aumentó con respecto al año anterior, por qué disminuyó, o qué es lo que influyó más o menos en una variación numérica, ¿ya? Ese es mi rol como contador, ¿ya? Obviamente preparar la información y saber explicar de dónde viene cada número, ¿ya? Pero yo entrego esta información para que un gerente, un X o un director, ¿cierto? En base a la información que yo como contador le entrego, tome decisiones y diga, ah, esto está bien, esto está mal, está de acuerdo a lo que nosotros esperábamos, se aleja, vamos a tener que a lo mejor reducir costos, o podemos invertir más porque obtuvimos más de lo que teníamos proyectado, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la principal función, ¿cierto? Del contador con la información contable y para qué la entregamos nosotros como contador, ¿ya? Entonces, lógicamente que los resultados que se obtengan contablemente van a influir en situaciones o eventos futuros que se puedan desarrollar en la empresa, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué vendí o compré algo como empresa? ¿Por qué invertí en esto? ¿O por qué no lo hice finalmente? Habíamos dicho que quizá íbamos a comprar o arrendar un edificio X y ahora decidimos que no porque resulta que vimos los números y en realidad no nos va a dar con la proyección que estamos haciendo. O quizá habíamos evaluado contratar más personal y ya no vamos a poder porque resulta que los ingresos no van como esperaba, entonces no se justifica más contratación, ¿ya? Ese tipo de decisiones son las que eventualmente tomarían las gerencias en base a la información que nosotros entreguemos, contablemente hablando. ¿Ya? Entonces, no solamente, bueno, por una parte yo le expliqué que lógicamente la gerencia o el directorio, ¿cierto?, toma decisiones en base a la información que yo como contador les entregué. ¿Ya? También puede suceder que posibles inversionistas, en base a los estados financieros que revisan de la empresa, puedan decidir si van a invertir o van a dar un paso al costado. ¿Ya? Los acreedores pueden evaluar si es que nos van a dar un crédito o no, según el balance que nosotros proporcionemos, si es que ahí se demuestra que la empresa es lo suficientemente rentable para ir cubriendo a lo mejor este préstamo. ¿Ya? Y en el caso de también, bueno, aquí dice empleados gubernamentales, pero se refiere, por ejemplo, a las entidades gubernamentales, ¿cierto? Que en el fondo también con la información que nosotros preparamos se determina si la empresa va a tener que pagar más o menos impuestos por los resultados que obtenga, ya por la información contable que presente. En base a esta información, se define si es más o menos el impuesto que eventualmente la empresa tendría que pagar.
¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la información contable en sí genera distintos efectos en nuestro entorno, ¿ya? Ya, Beatriz. Ahí cuando pasemos la lista, si alguien me puede recordar que Beatriz Mesa se retiró antes, ¿ya? Para ponerla justificada. Ya. Y es importante también entonces, dado esta situación, que en el fondo seamos capaces de entender adecuadamente la información contable que a nosotros se nos entregue como usuarios, ¿ya? Reconocer claramente a lo mejor cuando hay una situación de alerta o cuando hay una situación que sea quizá positiva para la empresa y que podamos que eventualmente interpretar que va por buen camino a lo mejor el resultado de la empresa, ¿ya? Y cada gerencia, ¿cierto?, le da la interpretación que corresponda según el perfil y el área en el que se desenvuelva, ¿ya? Si una persona que no tiene el conocimiento suficiente o el entendimiento suficiente para poder interpretar esta información contable, lógicamente que no va a tomar decisiones correctas o no va a saber qué decisiones tomar con respecto a la información que está revisando, ¿ya? También hay situaciones en donde nosotros tenemos la información y en el fondo podemos hacer estimaciones, ya en base al balance o al estado de resultados. Igual podemos hacer ciertos cálculos, sacar ciertos, ¿cómo se llama?, indicadores con los cuales nosotros podemos ver si es que la rotación de inventario va bien, si es que a lo mejor tenemos un demasiado alto nuestro nivel de deuda, si estamos en un periodo de estancamiento, etcétera, ¿ya? Entonces, es ideal que las personas o las entidades que accedan a esta información para tomar algún tipo de decisión tengan el conocimiento necesario y el entendimiento, ¿cierto?, de esta información financiera y contable, ¿ya? Con respecto al sistema de información contable en sí, nosotros cuando tenemos un sistema bien diseñado es cuando a través de esta información nosotros podemos efectuar actividades de control, compatibilidad y flexibilidad, ¿ya? Control porque un buen sistema de contabilidad le permite a la empresa, ¿cierto?, ir controlando adecuadamente y en el momento que corresponde las operaciones de las empresas, ¿ya? Cuando tenemos alternativas o actividades de control interno en donde nosotros podemos ir viendo de manera oportuna, ¿cierto? Eh, cómo vamos a realizar una u otra operación, ¿ya? Cómo a lo mejor, cuándo, en qué momento quizás debemos proteger quizás nuestros activos, cuándo podemos verificar que nuestros registros contables son exactos a través del control, del monitoreo, ¿ya? A través de esta actividad o de esta, de esta función, ¿cierto? Nosotros podemos ir asegurando que contamos con una información correcta, ¿ya? Y adecuada y oportuna. La compatibilidad, un sistema de información cumple con esta particularidad o con esta característica cuando es capaz de operar sin problemas con la estructura, el personal o las características particulares de un negocio, si se dedica a un rubro o a otro, o a lo mejor empresa que tiene múltiples operaciones, ¿cierto? Con un sistema contable que independiente de la línea de negocio que siga la empresa, de todas maneras este sistema funciona ya adecuadamente, no afecta su funcionamiento y es compatible, ¿ya? Y flexibilidad es cuando, según cada necesidad de la empresa, es capaz de adaptarse, ¿ya? O sea, en el fondo se integra, ¿cierto? Y logra coordinarse con la información contable de la empresa, ¿ya? Como yo les decía, esto va en línea también con las plataformas o software que ofrece hoy en día cada proveedor. Y es importante que podamos considerar esto también, ¿ya? Entonces, principalmente la información contable sirve para conocer y demostrar los recursos que tiene una empresa, ¿cierto? Sus obligaciones en cuanto a deuda con terceros y los cambios que pudo haber sufrido la información financiera contable durante un periodo de tiempo y otro, ¿ya? Generalmente los estados financieros se demuestran comparativos, o sea, de año a año. Yo comparo mi estado al 31 de diciembre del 2024, por ejemplo, y lo comparo con el 31 de diciembre del 2023. Es necesario
¿Por qué? Porque yo no me sirve de nada tener, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2024 mis números, pero ¿cómo lo analizo? ¿Cómo veo si fue bueno, malo, si aumentó, disminuyó? Tengo que compararlo con algo, ¿ya? Entonces la información siempre se tiene que comparar con un periodo anterior para nosotros poder evaluar si varió, por qué varió, si aumentó, disminuyó, si fue mucha la variación o si también no fue significativo, ¿ya? Entonces, la información contable nos sirve a nosotros para poder conocer los recursos con los que cuentan las empresas, sus obligaciones y las variaciones que pudo haber tenido en un periodo. ¿Ya? ¿Y qué hacemos después con la información contable? ¿Cuál es el objetivo posterior? ¿Para qué nos sirve? Te lo dije. Para demostrar cómo fue el movimiento en todo el periodo. Ya. Y una vez que nosotros identificamos cómo fue el movimiento en un periodo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la jefatura? Eso, lo que dijo Jocelyn, justamente. Bueno, ahí lo analizan, ¿verdad? Y ahí se fijan si hubo la pérdida, ganancia, Claro, si cómo fue todo el proceso a favor de la empresa o negativo. justamente. Y como dice Jocelyn, ¿cierto? También para finalmente tomar alguna decisión, para ver qué hacemos con esta información. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Continuamos? ¿Cerramos? ¿Nos vamos a quiebra? ¿Vamos a pasar por un periodo de recesión? Etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos contar con esta información de manera oportuna, que creo que lo nombré en algún momento en la clase anterior, porque a mí no me sirve conocer hoy día, julio, 20 de julio, 21 de julio, el resultado de la empresa al 31 de diciembre, ¿ya? O sea, ya prácticamente, si me vengo a enterar ahora que la empresa iba mal, o sea, ahora estamos peor, ¿ya? Tiene que ser oportuna porque nosotros tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones de manera rápida, dentro de lo posible, evaluar cómo va el negocio, ¿ya? Se ve la pantalla porque pasé a apretar algo, no sé si sabrá cambiar. Sí, está bien. Ya. Vamos a break y volvemos en 15 minutitos, ¿ya? Ok, Nos vemos. chao.